Bueno, bienvenida, Brenda. Gracias por tomarnos la entrevista. Como te decía, eres la primera directora que hace entrevista en el canal, entonces, pues, muchas gracias por aceptar. No sé si nos quieras platicar un poco de ti y del proyecto del que vamos a hablar hoy. En tus palabras, pues, ¿de qué trata tu documental? Mm, Ok, Yuli, pues bueno, muchas gracias, mucho gusto, primero que nada. Gracias por invitarme y tomar en cuenta pues mi entrevista y pues a raíz de que viste mi cortometraje documental, para mí es pues un placer que se vayan abriendo estos canales para ir promoviendo pues el mensaje que intento transmitir en el cortometraje documental y que más gente pues llegué a él, ¿no? Pues yo soy Brenda García López, resido aquí en Torreón, Coahuila, soy una directora de cine documental, Los colores de mi huella, es mi primer cortometraje documental en formato profesional. Y bueno, Los colores de mi huella, en resumidas cuentas, habla o retrata la cotidianidad de Lalo, un chico de 16 años que es hijo de dos ex convictos del Cerezo. Entonces, él nace en el Cerezo, los primeros 2 años de su vida vive ahí dentro, en el Cerezo. Aquí en Torreón, pues es el centro de readaptación social. Entonces, justo al lado del Cerezo hay un albergue que se llama la Casa Hogar del Padre Manuelito. Y esa Casa Hogar se encarga de albergar, de alojar, de darle un hogar a niños bajo esta condición, que son hijos de presos o expresos del Cerezo. Entonces así fue con Lalo y con su hermana Paloma. Bueno, pero bueno, en este caso, pues Lalo es el hilo conductor de mi cortometraje. Entonces Lalo vive 12 años en este albergue y lo que yo retrato es qué pasa con Lalo a partir de la pandemia. ¿Por qué? Porque a partir de la pandemia los directivos del albergue, el patronato, decide regresar a todos los niños que tenía ahí bajo su cuidado, los decide regresar o mandar con algún familiar que pudieran recibirlos, aunque no fueran sus papás. En el caso de Lalo lo recibe su tía Mayela. Su tía Mayela vivía en un ejido de acá de Coahuila. Entonces, pues bueno, imagínate, retrato pues cómo es pues que hace una manera de duelo, ¿no? De cómo Lalo pues le cortan esa vida institucionalizada y esa familia que tenía dentro del albergue a raíz del COVID. ¿Por qué? Porque en el albergue pues tenía mmm, pues una vida, ¿cómo te diré? Pues más óptima para un niño, ¿no? Donde le daban clases, o sea, lo llevaban al colegio, a la escuela, tenía clases de pintura, de música, taekwondo, deporte, etcétera, y iba a misa, pues tenía sus comidas, pues normal, como un niño normal, ¿no? Como idealmente debería de ser todo un niño desarrollarse durante su infancia, ¿sabes? Y pues a raíz de que se va con su tía Mayela, pues su tía Mayela es una mujer con un gran corazón y una casa pequeña, tiene un gran corazón y una casa pequeña donde habitan 12 personas más. 12 personas entre las que son sus nietos, sobrinos, hijos y su hermana, su esposo, etcétera. Entonces, Lalo pues se ve obligado a, a dejar los estudios, claramente. ¿Por qué? Porque en el ejido tampoco hay escuelas abiertas. Entonces Lalo deja los estudios para empezar a trabajar y llevar de comer a casa de su tía Mayela. Y es lo que retrato, esta cotidianidad a raíz del COVID-19 en la vida de Lalo. Sí, de hecho, me gustó mucho que el documental es corto, pero plantea una situación que yo creo que al menos yo no me había puesto a reflexionar, ¿no? Que es precisamente qué pasa con los niños que están pues en esta casa hogar, ¿no? ¿Qué pasa con ellos a raíz de la pandemia? Entonces, a mí algo que me llamó mucho la atención y pues desde que la empecé a ver fue la primera pregunta que yo te quería hacer, es ¿tú cómo conociste o cómo llegaste a la historia de Lalo?
¿Y cómo conocí? Ok. Mira, pues todo fue a raíz que yo vi un largometraje documental. Este, trataré de ser breve, pero siempre que trato de ser breve no puedo con esta historia. Bueno, en el 2016, en el Festival de Cine de Morelia, me topo con un largometraje documental que se llama Starless Dreams. No sé si ya lo viste ese, Julie. No, Te lo lo voy a recomiendo ver. Mm. 100%. Se llama Starless Dreams. Y Starless Dreams es el director es un testigo de cómo llevan y conllevan la vida dentro de un reclusorio un grupo de chicas menores de edad, entre adolescentes, niñas, etcétera, en Irán. Entonces, cómo viven con el duelo de que sus familias las hayan enviado ahí por X o Y razón, también por haberlas acusado de ciertas, ¿cómo te diré? Pues de ciertas actitudes o acciones en contra de este sistema en el que viven machista, ¿no? Entonces las meten ahí, es un reclusorio, te digo, entonces ellas pues viven con este duelo de decir, no sé si quiero seguir aquí, porque aquí estoy bien, pero al mismo tiempo también extraño mi casa, pero en mi casa estoy mal. O sea, soy víctima de muchos, pues sí, violencias, omisiones, etcétera. Y bueno, eh, yo dije, me inspiró, o sea, desde el 2016 que me llegó como esa iluminación de decir, quiero hacer algo en mi país así, quiero retratar una realidad que aqueje a cierta comunidad, a cierto grupo vulnerable. Y a mí siempre las historias de los niños o de las niñas me ha llamado mucho la atención, porque al final de cuentas los niños y niñas pues son como, ¿cómo te diré? Pues son este grupo que si no les damos voz, ¿quién más les va a dar voz? ¿Quién más les va a dar esa autonomía? ¿Quién más los va a visibilizar si están en una situación de riesgo, en una situación vulnerable? Entonces, al mismo tiempo, en el 2016 yo leía una serie de libros de periodismo narrativo que habla acerca de índices, estadísticas, historias de violencia, abuso sexual infantil, tráfico de los niños en México. Y me doy cuenta que México es de los países con mayor índice de violencia y abuso sexual infantil en el mundo. Y digo, tengo que visibilizar eso. O sea, he visto pocos, en aquel entonces, en 2016, dije, he visto pocos materiales, obras que hablen acerca de esto, ¿no? O sea, siempre vemos materiales, obras hablando de narcotráfico y como, ya chole, vamos a visibilizar otra realidad que aqueje y que esté ahí guardada y que sea como un tema tabú. Entonces así me inspiro y pasan 2 años hasta el 2018 que digo, ya es momento de hacerlo. O lo hago ahora, empiezo a hacerlo ahora o nunca. Entonces contacto a mi productor, le digo, o sea, a aquel entonces pues todavía no era mi productor, o sea, solamente le propongo la idea, le digo, quiero hacer esto, quiero retratar una realidad de haber sido pues abusadas o violentadas, etcétera, aquí en Torreón. Me dijo, vamos a darle, investiguemos en albergues o en casas hogares, etcétera. Entonces ya hicimos una serie, pues una lista de casas hogares, y entonces me di a la tarea de investigar y llegamos a la casa hogar del albergue del padre Manuelito. Te digo, y pues todo fue así como se fue dando súper bien, o sea, la directora del albergue nos recibió súper bien, le propusimos pues la idea para que nos abriera las puertas, nos diera la confianza, claramente pues fueron muchas horas, mucho trabajo de trabajar esa confianza, de ir, visitar a los niños, conocer y que también la directora nos conociera, ¿no? Porque pues no es fácil abrirle la puerta a dos extraños que quieren filmar un documental de algún niño que tenga una historia por ahí. Entonces, en ese tipo de lugares, pues siempre encuentras historias que hay que acentuar, que hay que recalcar, que hay que exhibir. Y fue así como di con Lalo. Entrevisté a varios niños, los conocí a Lalo y así empezamos. Mm. O sea que te podría decir que antes de empezar a grabarlo, eh, lo, lo conociste, ¿no? O sea, tuvieron como que de cierta forma, no sé si, bueno, no sé, tú me dirás,
estrechar un vínculo de cierta forma que tú no seas una extraña para él, ¿no? Claro. Okey. Ay, la verdad no sé cómo podría decirte, me siento igual que tú con respecto a las historias de niños. Creo que es una forma como muy, sensible de abordar un tema complejo. Creo que siempre se habla desde el punto de vista de los mayores, y me Sí. gustó mucho que esta historia, pues, es como de un joven, ¿no? Cómo la vive él en su entorno. Esta parte que me contabas de que él iba a misa, ¿no? Ujú. Cuando yo estaba en el albergue, tiene mucho sentido con la escena donde él está haciendo su oración, ¿no? Y dice que los malos no sean malos con los demás. Y me gustó mucho, o sea, como que sí se plasmó muy bien esa inocencia, ¿no? De los niños, ese desarrollarse en un ambiente y en un contexto complejo. Me gustó mucho, la verdad, la historia que plasmaste. Y yo te quería preguntar, ¿cuál fue para ti o cómo fue el proceso del proyecto? A mí me llama mucho la atención el guión, pero tengo entendido que en los documentales no funciona igual el guión. Entonces, no sé, ¿tú hiciste algún guión, solo hiciste como que la historia y fuiste improvisando conforme ibas construyendo la historia o cómo fue? No, mira, justo para eso, que te digo que en el 2018 contacto a quien sería mi productor, José Luis Rivera. eh, en- Fue con la intención de que quiero aterrizar esta idea, pero al mismo tiempo quiero profesionalizarla. O sea, quiero que llegue a festivales de cine, que como a mí me llevó en el Festival de Cine de Morelia, aquel largometraje desde el otro lado del mundo, quiero que en un futuro alguien le llegue al otro lado del mundo o la historia de Lalo, de una realidad de México, ¿no? Entonces, José Luis fue quien me dijo, fíjate que pues cada año el Instituto Mexicano de Cinematografía lanza una convocatoria de apoyo a la producción y postproducción de trabajos como pues, cortometrajes. Entonces vamos a meterlo ahí. Me dijo, no recuerdo exactamente las fechas en las que hay que meter a concurso la carpeta de producción, pero vamos a empezar a hacerla, ¿no? O sea, con miras a que ese sea nuestro objetivo. Nuestra principal fuente de financiamiento, de apoyo monetario para realizarlo. Entonces, así fue, pues no recuerdo más o menos en qué mes empezamos, pero pues se fue dando, te digo. Entonces, cuando lanzan la convocatoria, que creo que publicaron los requisitos, creo que los publican como en enero o en diciembre, no recuerdo, y ahí te especifican todo lo que necesitan, cada documento, etcétera. Entonces fui haciendo como un checklist y empezamos, te digo, pues bueno, el trabajo del documentalista pues también es como un periodista, ¿no? A final de cuentas, pues también mi carrera es licenciatura en comunicación y periodismo. Entonces primero fue investigación, entrevistas, trabajo de campo, scouting, etcétera, para después tener toda esta información, grabaciones en audio, grabaciones a cámara, para revisarlas y ya sentarte en mi computadora y vaciar toda la información que pudiera o que me fuera valiosa para aportar este proyecto, para después convertirlo en una línea argumental, que es lo que te pide el IMCINE, línea argumental y texto del director, en lugar de un guión narrativo o guión, o guión técnico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en el documental es imposible hacer un guión, o sea, es imposible controlar lo que está pasando a tu alrededor, ¿no? O sea, tiene que ser algo muy natural, tiene que ser algo, pues dejar correr lo que esté pasando y prácticamente ser un testigo, ¿no? Entonces tú ya vas tomando decisiones al momento del tipo de toma, etcétera, con el director de fotografía. Pero bueno, así fue primero, línea argumental, texto del director y te digo, lo metimos en 2019 a concurso, no ganamos, pero después de que no ganamos el premio, el apoyo, nos contacta el INCINE para brindarnos una serie de asesorías con el director de cine documental Alberto Arnaut, que es el director del documental Hasta los dientes, y de Betsabe García,
también documentalista mazatleca, que ella es directora de Los Reyes del Pueblo que no existe. Entonces ellos pues leen toda mi carpeta de producción, etcétera, me dicen, me dan consejos de que mira, pues en esto yo lo perfeccionaré así, tal detalle corrígelo, métele, quítale, etcétera. Entonces, esa fue la primera ayuda, como para, bueno, al año siguiente vamos a volver a meter, 2020 lo volvemos a meter, ganamos el concurso y entonces el IMCINE me dice, te recomendamos que tengas un asesor que te acompañe en todo este proceso, preproducción, producción y postproducción, tú elígelo. Entonces elijo a Everardo González, le propongo, le mando, me dice, mándame tu carpeta, etcétera, lo leí todo y acepta. Entonces también Everardo fue como una pieza clave del acompañamiento en el desarrollo de toda la propuesta narrativa para este cortometraje. Oh, wow. Ay, que la verdad me llamaba mucho la atención esta pregunta. Qué padre, la verdad, muchas felicidades por haber ganado. Eh, Gracias. ¿Y cómo fue? Es como una pregunta doble. ¿O cuál fue el mayor reto a la hora de grabar? ¿Te dieron como alguna serie de protocolos por pandemia? Y también, bueno, yo como espectadora estaba viendo tu documental y en algunas partes veía que eran como calles cuando pues seguían a Lalo como muy solas. Entonces, pues yo me ponía a pensar como en ti como directora mujer, no sé si en algún momento te sentiste expuesta o vulnerable, como ajá, pues no sé si tuviste como un equipo, bueno, me imagino que sí, o sea, que no estuviste sola mientras grababas el documental. O sea, te refieres al rodaje en sí, ¿verdad? Ujú. En físico. Pues en cuestión de retos de seguridad, sí hubo un momento que sí pensé, pues podría contratar como alguien que nos cuidara, ¿no? Y no por mí, no por mi seguridad, sino por los instrumentos, las Ujú. cámaras, los micrófonos, etcétera, lo que llevábamos, la camioneta, no sé, o sea, dije, pues al final de cuentas somos cineastas y si llega, no sé, algún grupo delictivo ahí, pues, o sea, Sí. ¿qué vamos a hacer, sabes? Pero la verdad es que confié, o sea, te digo, también fue un trabajo de estar yendo al ejido previamente, a que la tía Mayela nos conociera, nos agarrara confianza. En el ejido sí hay delincuencia, pero también los policías siempre pasaban. Entonces como que el ejido pues es muy, o sea, tienen pocos habitantes y ya sabes cómo son los ejidos, o sea, luego se corre la voz de lo que está pasando, ¿no? Y en ese entonces pues era la novedad de que están grabando, han de ser de la televisión o no sé, las noticias, etcétera. Y si se me acercaban los del ejido y me preguntaban, son de tal televisora y que no sé qué, y yo, no, estamos grabando un cortometraje, un documental, etcétera. Entonces te digo, pues, contamos con la suerte de que los policías pues nos veían constantemente ahí, que andábamos haciendo pues labor de investigación, jamás nos cuestionaron nada, los vecinos también ya sabían quiénes éramos y pues bueno, creo que en cuestión de rodaje, en cuestión de mi seguridad, sí me sentí un poquito como, pues, vulnerable en algún momento, pero dije, no pasa nada, porque de hecho todo mi crew, o la mayoría, pues eran puros hombres, nada más éramos dos Mm. mujeres. Y te digo, por lo mismo de que ya conocíamos a alguno de los vecinos, etcétera, pues también tratábamos de ser prudentes en los Mm. horarios, de Ah, irnos cuando ya teníamos que ir, de no meternos en tales calles y así. ok. Ay, qué bueno. Y bueno, em, no sé, finalmente, pues yo lo que trato de hacer con la página de Women in Film México es como incentivar este diálogo, ¿no? Promover la mirada femenina pues de las directoras y de cierta forma pues también dar mi opinión como espectadora, ¿no? Yo Sí. te quería preguntar, ¿qué consejo les darías a las niñas, jóvenes, mujeres en general
que quieren hacer cine, pero les da miedo empezar o no saben por dónde hacerlo? El consejo que yo les daría es que agarren alguna historia que les mueva. Siempre, la verdad es que dentro de esta formación que he tenido y también la formación que imparto a mis alumnos, he llegado a la conclusión que en cualquier rincón hay una historia que contar y las historias nos eligen a nosotros. Entonces, y también desde que somos chiquitos, desde que somos pequeños, somos cuentacuentos. Si tú te fijas, no sé, te pregunto yo a ti, ahora yo como entrevistada te pregunto, ¿tú jugabas a las Barbies, a las muñecas? Sí. O sea, imagínate, desde chiquitas nuestra imaginación nos da para empezar a contar y crear historias. Igual los niños, ¿no? Los hombres, pues. Pero bueno, en cuestión a las mujeres, desde niñas tenemos ese material y esa capacidad, pero conforme vamos creciendo y la escuela y todas estas cosas, etcétera, se nos va olvidando esa imaginación. Y entonces cuando llegamos a ser adultos, se nos olvida que la creatividad es parte pues de nuestra esencia también como para desarrollarnos, ¿no? Y hay muchas veces como que nos da vergüenza desarrollar esa creatividad y mostrarla al mundo, pero digo, yo padecí de eso alguna vez, ¿no? Pero después digo, si tú no crees en tu mismo potencial y en tus ideas, en tu creatividad y la desarrollas al máximo potencial, nadie más va a creer, por más porras que te echen tus papás, tus amigos, tus hermanos, etcétera, familia, nadie más lo va a hacer como tú lo hagas. Entonces, cree en ti, cree en tu creatividad, retoma esas historias que querías contar cuando eras niña, echa un clavado a tus intereses, si a ti te interesa el teatro, si a ti te interesa, por ejemplo, como en mi caso, este tipo de temas de niños en situación vulnerable, si a ti te interesa, no sé, la naturaleza, etcétera, los pájaros, no sé, echa un clavado en ese tema y encuéntralo. Deja que él te encuentre también y deja que él te inspire. Y ya inspirándonos y motivándonos, empieza a escribirlo como si se lo contaras a alguien. Ya después de ahí, tú sabes si hacerlo documental o tú sabes si hacerlo un guión de ficción. Ese es el consejo que les doy. Ay, qué bonito. Ay, ay, muchas gracias. De verdad, estaba muy emocionada por hacerte la entrevista. Eh, Gracias. Como te digo, pues eres la primera. Espero que de muchas. Y pues muchas gracias. Em, la verdad aprendí mucho. Entonces, pues muchas gracias. Y sigue disponible en Filmin Latino hasta mañana, ¿verdad? Sí, hasta mañana es el último día que va a ¿Hay estar en Filmin Latino. alguna otra plataforma o alguna otra forma de verlo para alguien que a lo mejor en un futuro no alcance a mañana y lo quiera ver después? Mira, todavía no voy a abrir como esa otra opción porque apenas literal es la primer muestra que tiene mi cortometraje. O sea, la muestra de cine de Coahuila fueron los primeros en aceptarlo para mostrarlo como festival, pues. Entonces, de hecho, mañana pues estrena aquí en mi ciudad, en Cinépolis. Entonces, Oh, wow. todavía lo he metido en más festivales a nivel nacional e internacionales, que estoy esperando respuesta. Y ves cómo son los Mm, festivales, ¿no? Que sí tienes que pues, guardar esa exclusividad para ujú. cuando llegue el momento que ellos los exhiban. Yo pienso que no va a ser la primera ni la última vez que vaya a estar en Filmin Latino, porque pues muchos festivales ya ves que tiene como esta relación con Filmin Latino, así como la muestra de cine Coahuila. Ujú. Entonces, pues quiero creer que próximamente, cuando lo acepten en otro festival, pues yo te estoy avisando claramente para que les Sí, hagas llegar. anunciarlo. Sí, Sí, por favor. Ay, pues muchas gracias. Eh, muchísimas Nos gracias. estamos viendo y seguimos en contacto. Pues muchas gracias, Julie. La verdad, para mí fue Ay, qué una sorpresa. Te gusto. mandé el mensaje y yo dije, pues por si sí o por si no, el no ya lo tengo, no sabía quién lo manejaba ni nada tu página, pero desde hace rato la sigo y me encantaba y te lo juro que cuando la empecé a seguir dije, algún día
voy a mandarle el cortometraje para que lo vean y si quieren y si les gusta. Ay, qué bonito. Ay, voy a llorar. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Y cualquier otro trabajo, espero tener la oportunidad de verlo. Me gustó mucho el primero, tengo entendido que haces. Entonces sé que nos vas a sorprender con más. Muchísimas gracias, Julie, por tus Sí, palabras y por la oportunidad. no, gracias a ti.